Nuestro próximo panelista es Juan Eduardo Wolf, que en la Universidad de Oregón obtuvo su doctorado en etnomusicología de la Universidad de Indiana y enseña cursos diversos aquí, especialmente sobre la música como cultura mundial, sobre la música de los afrodescendientes latinoamericanos, y también es músico con varios grupos, actualmente con un grupo de música andina, ¿no? Y el título de su presentación de hoy es La música baile de los afrodescendientes chilenos, un caso de la descentralización de la diáspora africana. Bueno, como hemos escuchado, el año 2000 fue un año clave para el movimiento negro en Latinoamérica. Ese año, en la conferencia de Santiago, se tomó la decisión de dejar el término negro en favor del término afrodescendiente. Un intento de recuperar y hacer visible la historia del racismo y la esclavitud que estaba al fondo del hecho, que 92% de la población de origen africano en las Américas vivían bajo el límite de la pobreza. También ese año, una nueva población se unió a las filas de ese movimiento, los afrochilenos. El año siguiente se formó la primera organización afrodescendiente chilena, Oro Negro, y ellos auspiciaron varios eventos en Chile, en Arica, junto con organizaciones indígenas locales, así como organizaciones afrodescendientes internacionales que ya eran parte del movimiento. A pesar de esas actividades, la atención en los medios de comunicación que Oro Negro recibió fue limitada, lo que finalmente les permitió aparecer en la primera página del diario local fue un pasacalle que hicieron en enero 2003, un evento que se llamó la Pascua de los Negros. En ese evento tocaron y bailaron una expresión que se llamó tumba o tumbe carnaval. El tumbe fue resultado de un proyecto de historia oral entre los abuelos de la comunidad afrodescendiente, en la cual descubrieron que la generación anterior había participado en una rueda de carnaval que tenía dos características especiales. Uno, que se bailaba al son de quijadas y unos tambores conocidos como bombos. Y dos, que en algún momento alguien gritaba ¡tumba! Y las mujeres intentaban abotar a su pareja al suelo con un brusco movimiento de cadera. Detalles más allá eran escasos. Para poder realizar una recreación del tumbe, había que tomar unas decisiones creativas. Se decidió, por ejemplo, que los bombos iban a ser fabricados, o por lo mínimo ser representaciones de los barriles en que se procesaban las aceitunas, producto representativo del Valle de Azapa, lugar asociado con muchas familias afrodescendientes, que por mínimo 2 ritmos se iban a tocar en 2 tamaños de tambores y que las mujeres se iban a vestir con sus cabellos envueltos en una especie de turbante y faldas suficientemente largas para poder sujetar sus bordes con las manos. En vez de rueda, esta expresión tomaría la forma de una comparsa y, como resultado, y para evitar problemas, la coreografía de golpearse con caderas se insinuará en vez de realmente botar sus compañeros al suelo. El tumbe salió siendo un éxito en varios sentidos, novedoso y atractivo para los medios de comunicación, resultando en invitaciones para participar en otros eventos y viajar para poder mostrarlo, y de pronto, lo más importante, despertar conciencia de la presencia de los afrodescendientes de la región. Hoy en día, hay varias organizaciones afrodescendientes que, por razones políticas o culturales, practican el tumbe, y sobre su trayectoria de más de 14 años, el género ha desarrollado en varias formas. Quizás su presencia es más notable en el carnaval andino, con la Fuerza del Sol, cuando durante 3 días, en 3 diferentes comparsas, cientos de bailarines y percusionistas se unen a los miles de otros intérpretes de otros bailes andinos como morenada, timpus, caporales y tarqueada. Aquí les ofrezco una muestra del tumbe en el último carnaval,
como uno puede encontrar en YouTube. Hay montones, ¿ya? Para las personas que están viendo el tumbe por la primera vez, puede sorprender la cantidad de gente en las comparsas o el hecho que esta expresión surge en Chile, pero no creo que muchos cuestionan el tumbe como una expresión afrodescendiente. No solamente por el marco en que yo lo he presentado, pero más importante para mí, como etnomusicólogo, porque el tumbe cumple con nuestras ideas de cómo una expresión afrodescendiente debe verse y sonar. Y por lo tanto, dentro de esta conferencia que nos pide pensar sobre los marcos teóricos de modelos periféricos, quería tomar la oportunidad de proponer un análisis del lugar del tumbe carnaval entre dos modelos de circulación de la cultura afrodescendiente: el modelo del Pacífico Negro de Heidi Feldman, que yo la interpreto como un modelo periférico, comparado con el modelo de una versión localizadora de la diáspora africana. Explicaré un poco más de las decisiones creativas que ayudaron a formar el tumbe, explicaré los modelos de circulación de cultura y los aplicaré al tumbe carnaval. Ofreceré una expresión cultural más para complementar el tumbe y la experiencia de los afrodescendientes de la región, así mostrando cómo estos modelos pueden ser modificados para entender mejor el rango completo de las expresiones culturales que presencian y en que participen los afrodescendientes. Los resultados de este análisis contribuyen a un mejor entendimiento de los desafíos involucrados en identificarse con el término afrodescendiente por la cultura. Bueno, la primera de las decisiones creativas que quiero analizar es la de los tambores. Bombo es una palabra cosmopolita usada para referirse generalmente a un tambor bajo, o sea, de la batería o las bandas militares. Adicionalmente, en Arica, la cultura de bandas de bronce y las tropas de zampoñas, conocidos como laquitas, también es fuerte. Y ambos usan tambores llamados bombos. Se encuentran en las obras del historiador ariqueño Alfredo Borman Cruz una descripción de una banda de veneiros que acompañaba comparsas con bombos y quijadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué interpretar la palabra bombo en la historia oral como un tambor con cabeza de cuero en un lado y hecho en forma de barril? Varias razones entran aquí, pero me voy a enfocar en dos particularmente. Primero, hay que darse cuenta que existía una influencia uruguaya en el movimiento afrochileno por dos motivos. Primero, por Mundo Afro, la organización uruguaya que llegaba a Arica para aconsejar y participar en actividades con oro negro, y cada vez que llegaba traía sus tambores para tocar candombe. Segundo, era la presencia de Johnny Olis, un uruguayo que vivía en Azapa y que era aficionado del candombe. El candombe es una expresión afro-uruguaya que es reconocido como patrimonio intangible de la humanidad por el UNESCO. Los tambores en el candombe son de forma de barril y se tocan con un palo en la mano y una mano abierta en la otra. Hay un quiebre, un patrón rítmico en el tumbe que se usa para marcar la coreografía del golpe de caderas en el tumbe, ¿no es cierto? Y es idéntico a una quebrada que se usa mucho en el candombe. Pa, 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 que les acabo de mostrar, ¿no? El musicólogo Lauro ahí estarán documentó en Uruguay que a veces los tambores se fabricaban de barriles de aceituna. En el tumbe emergió la narrativa que los tambores fueron hechos de barriles de aceituna, y de hecho algunos tambores de tumbe inicialmente se hicieron de este tipo de barril, un proceso trabajoso.
Hoy en día, siguiendo el hilo, el luthier afrodescendiente local, Francisco Piñones, le pone un poco de salmuera de aceituna a los tambores nuevos que fabrica para que ese olor sale cuando se calienta el cuero con fuego. Por otro lado, entonces, uno puede argumentar que el tumbe emerge de una circulación de candombe uruguayo a Arica, ambos por la influencia y la migración. Pero hay que tomar en cuenta lo que los musicólogos norteamericanos Samuel Floyd Jr. y Guthrie Ramsey llaman la memoria cultural. Según Ramsey, la memoria cultural es un concepto subjetivo que hace referencia a lo que miembros de una cultura parecen saber ser relevante en su experiencia sin necesariamente haber sido enseñado formalmente sobre el asunto. La narrativa de los bombos en forma de barril ocurre en varios lugares en las Américas, como le he dicho en Uruguay, siendo quizás las tumbadoras y las congas cubanas más conocidas, ¿no es cierto? Estos, por supuesto, ya estaban presentes en Arica y se tocaban para diferentes tipos de música como cumbia y salsa. Y más importante es la presencia de barril de aceituna y su conexión con el Valle de Azapa, la cuna de la cultura afrodescendiente local. La yuxtaposición del barril de aceituna y barril como instrumento musical resuena con la memoria local, cultural, y los afrodescendientes en la región. Y aunque algunos afrodescendientes rebatían la idea de los tambores, siendo de esta forma, la gran mayoría de gente en la región encuentra que esta narrativa de los tambores de aceituna como bombos resuena con su memoria cultural. De este modo, los tambores de barril de aceituna se pueden entender como un recurso diaspórico, un concepto propuesto por la antropóloga Jacqueline Nassy Brown. Para Brown, los recursos diaspóricos se hacen disponibles a una población diaspórica cuando se ponen en fase con el contexto local. El tumbe carnaval emerge como expresión después de llegar la idea de poder reconocerse como afrodescendiente en la región. El candombe y el tambor de barril se convierten en recursos diaspóricos en ese momento. Otro ejemplo son los cantos de capoeira brasilera, que se aplican inicialmente como letras y cantos adicionales para tocar el tumbe. Esto como resultado que Francisco Piñones, el mismo que se mencioné como luthier antes, era aficionado de la capoeira y notó útil las frases melódicas cortas de la capoeira para usar en comparsa de tumbe, ya que las letras de ronda que se habían recopiladas eran pocas y se cantaban en forma responsorial. Entonces, estos cantos, de Angola, de Angola, de Angola, se convierten también, se agregan, de Azapa, de Azapa, de Azapa. Entonces son también recursos diaspóricos. Con estas ideas en mente, entonces, podemos proceder a comparar unos modelos de circulación de cultura afrodescendiente. Una aproximación hacia el entendimiento del uso del tumbe para representar los afrodescendientes en Chile es lo que la académica Heidi Feldman ya ha llamado el Pacífico Negro. A través de las experiencias del pasaje medio, el escritor Paul Gilroy ha imaginado las poblaciones del Atlántico Negro sufriendo un proceso de separación de África, resultando en una transformación de una cultura nueva a través de un constante intercambio, ¿no? Aquí le faltaron unos flechas por el otro lado, así que no agrego. Extendiendo esa idea, y eso resulta obviamente en un Atlántico Negro. Extendiendo esa idea, Feldman argumenta que en los países del Pacífico Negro, que tienen poblaciones negras, cuyas historias fue metafóricamente hasta un paso más desplazado culturalmente. Y esta distancia adicional contribuyó a la necesidad de entender y expresar su conexión con África a través de apropiarse de aspectos de las prácticas de música y baile de sus vecinos familiares del Atlántico Negro. Las ideas de Feldman están basadas en su investigación, mostrando las influencias brasileñas y cubanas en la revitalización de la música afroperuana en los años 60. El uso de música de diferentes lugares como Uruguay y Brasil en forma de suplente para conexión con África a través del Atlántico Negro
de parte de Chile como un Pacífico Negro, con parte del Pacífico Negro, aparece acoplar con este modelo. Yo veo el Pacífico Negro funcionando como un modelo para la percepción de la negritud tipo centro-periférico, limitado geográficamente. África se entiende como el fuente de la negritud y los países del Atlántico Negro fueron subsumidos al nuevo centro de la negritud, quedando fuera de la denominación Atlántico. El Pacífico entonces funciona como periferia que mira hacia el centro pero no lo alcanza. Hay tensiones, sin embargo, entre donde las poblaciones negras fueron establecidas y cómo la negritud es percibido, ¿no? La visión de Gilroy de un Atlántico Negro como un espacio de intercambio cultural dinámico, en que la África también fue afectada, aunque ha sido criticado por su énfasis en el lado de los ingleses coloniales, como en esos intercambios. Sin embargo, esta visión de Gilroy señaliza algunas cuestiones fundamentales con el Pacífico Negro. Los países del Pacífico Negro, en realidad en todo el mundo cosmopolita, no los perciben en todas las regiones del Atlántico Negro significan la negritud igualmente. Cuba y Brasil, por ejemplo, parecen tener un peso particular. Este modelo también ignora cómo los países del Pacífico Negro pueden recurrir a otros países del Pacífico Negro para funcionar como suplentes para la negritud de África. En este caso, en Chile se mira hacia Perú, por ejemplo, o Bolivia. Revisando el Pacífico Negro como una periferia negra flexible, puede mantener el mecanismo importante de Feldman y a la vez compensar para el peso simbólico inconsistente entre el Atlántico Negro, así como algunas de las complicaciones de estos límites geográficos específicos, las complicaciones que crean esas ideas. Sin embargo, parte del problema de estos modelos parece continuar el pensar en una fuente singular de la negritud, circunvalando ciertos aspectos de la historia de los afrodescendientes que los afrodescendientes quieren presentar. El concepto de la diáspora africana ofrece una visión complementaria para la circulación de la negritud. Mientras han habido varias maneras de definir este término, el pensamiento diaspórico que a mí me interesa argumenta con la idea de África como una fuente singular de la negritud y ofrece nuevos lugares para su producción en cualquier lugar, ¿no?, en la cual estas poblaciones desplazadas toman raíz. Como la académica Jacqueline Nassib Brown postula, la producción y reconocimiento de esta negritud está relacionado con un sentido de lugar en la cual lo local se sincroniza y se desincroniza con lo nacional. Importante en este proceso, según Brown, son los ya mencionados recursos diaspóricos, incluyendo música, cine, personajes, iconografía, ideas, todas las cuales pueden ser usadas para construir una forma de entender y utilizar negritud para responder a cómo lo racial se manifestó en un lugar específico. Como el musicólogo, quiero clarificar que yo entiendo los recursos diaspóricos no solamente como productos musicales, sino también los elementos de la práctica de la música de baile. Entonces, a pesar del adjetivo, el concepto de la diáspora africana descentraliza África como el centro de la negritud, pero aquí es también donde el concepto del lugar de Brown es relevante. África es un lugar concebido ampliamente, lo cual, igual que lo nacional, puede sincronizarse o desincronizarse en sitios diaspóricos locales. Pensando en esta forma del Pacífico Negro, entonces, pensando en esta forma, el Pacífico Negro, entonces, relata un extremo, la situación en la cual la asociación con África y negritud coincide en un lugar temporal, o sea, en un sitio del Pacífico, el Periférico Negro, a través de unos recursos diaspóricos en un sitio Atlántico Negro. Justo coinciden, se sincronizan. Dado estos modelos, volvemos al caso del Tumbe Carnaval. Queda claro que seguimos el modelo
de Feldman en el Pacífico Negro, los músicos del tumbe, de cierto modo, miraron al Atlántico Negro. En este caso, el candombe uruguayo y la capoeira brasilera como modelos que sustituyen por África dentro del tumbe. Pero aquí llegamos a una de las críticas más firmes de Gilroy. Hay que tomar en cuenta las influencias fuera de las africanas en la vida de los afrodescendientes. Aunque hay un argumento en el cual que hay una cultura de aceituna en ciertas regiones de África, es la cultura española, en este caso, que sirve para plasmar el uso del barril o de la aceituna como tambor. También podemos considerar otras expresiones culturales con influencia española que resuenan con la memoria cultural de la comunidad local en relación a los afrodescendientes. Muchas familias afrodescendientes en la región participan en los bailes religiosos locales, y aunque muchos de estos bailes están asociados con gente indígena, hay un género especial, una de las más antiguas en la región, en que las familias afrodescendientes sobresalen: el moreno de paso. La influencia europea cosmopolita aquí no es solamente en la religión, sino en los trajes de elegancia, las fajas, el uso de marchas que apunta a una cultura militar español, de tanta elegancia que otros bailes llaman estos bailes pitucos, o creídos, ¿no? Aquí un ejemplo. Lo que antiguamente marcaba al moreno de paso afrodescendiente era su estilo marcha con toneo, forma de bailar que todavía se puede observar en algunos bailarines antiguos. Este paradigma, así como el golpe de cadera, se encuentra en muchos casos en la diáspora africana, pero en este caso no se señaliza una secuencia de expresiones, sino una reacción local a una cultura común religiosa militar española. Esto sugiere que similitudes en la diáspora africana son respuestas a situaciones comunes que se encuentran en varias localidades. Para concluir, el problema de esta forma de reconocer negritud a nivel local en la forma en que se resuena con la memoria cultural local no calza con las formas predominantes dentro de la jerarquía de expresiones culturales del Atlántico Negro. El Pacífico Negro como modelo del centro periférico funciona al nivel de la percepción predominante de la negritud cosmopolita, pero localmente otros significados también construyen la diáspora africana. El problema es que las formas locales de negritud no trasladan bien al nivel internacional. El modelo de la diáspora africana significa que una población negra llega a un lugar nuevo para ser una nueva fuente de negritud, que obviamente sigue transformándose sobre el tiempo y con contactos consecuentes. El tumbe carnaval fue concebido consistente con el modelo del Pacífico Negro y por lo tanto se informó con ideas cosmopolitas y de negritud. Propongo la diáspora africana como una red de fuentes de negritud funciona a explicar por qué los afrodescendientes de la zona están, mientras que el Pacífico Negro explica por qué los afrodescendientes de la zona les cuesta ser reconocidos. El gran problema con el tumbe carnaval, como se ha popularizado, es que empieza a descontextualizar a la expresión de su lugar, que por lo tanto atrae a gente, pero por el otro lado quita lo especial de lo específico del lugar, minimizando la variedad de la diáspora africana.